¿Qué tal? Bienvenidos. El envejecimiento de la sociedad es uno de los grandes desafíos que tiene nuestra sociedad. De hecho, hay quien lo sitúa al mismo nivel que el cambio climático del que se está hablando tanto estos días. Cada vez vivimos más y, lógicamente, el porcentaje de personas que disfrutan de la vejez aumenta, tanto que en algunos lugares los mayores de 65 años son ya más que los menores de 20. Hoy la Ocho Bierzo da la bienvenida a este programa Cuídate, y lo vamos a hacer hablando precisamente de una de las consecuencias que trae ese envejecimiento, la soledad a la que se enfrentan muchas de esas personas. Un aislamiento que aumenta la fragilidad ligada a la edad, fragilidad que es física y también emocional. Sin duda estamos ante un tema apasionante que vamos a abordar con los siguientes invitados que paso ya a presentarles. A mi derecha, aquí en plató, nos acompaña un psicólogo, un profesional de la mente. Estamos hablando de Javier del Valle, psicólogo sanitario del Hospital de la Reina. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Silvia. Y colaborador de una residencia para mayores, para la tercera edad, que está ubicada en Villafranca del Bierzo. Así que gran conocedor del tema que abordamos en esta jornada. Bienvenido. Muchas gracias. Y luego tenemos a 4 invitados que nos acercan sus opiniones a través de las nuevas tecnologías. Así que vamos a empezar por presentarles. Ahí tenemos en una esquina la concejala de mayores del Ayuntamiento de Ponferrada, María Luisa Varela. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí con todos vosotros. Bienvenida, María Luisa. Y luego a 3 personas que representan a una asociación creada precisamente para hablar de la soledad no deseada. Vamos a comenzar presentando a su presidente, Lázaro González. Bienvenido, Lázaro. Muchas gracias, encantado. Encantada de saludarle. Tenemos también a otro integrante de esa asociación, Máximo Martínez Román. Bienvenido también. Gracias, Silvia. Hola, gracias. ¿Qué tal? Bienvenido. Y hemos dejado para el final a una persona que seguramente han reconocido, es Matilde Fernández, es presidenta de honor de la asociación, ha sido ministra de Asuntos Sociales con Felipe González, ha sido senadora, concejala en Madrid, también miembro de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Matilde? Un placer saludarla, bienvenida también. Bien hallada, Silvia. Y ahora, encantada de estar con vosotros. Me imagino que centrada en esa etapa de la vida que es la de la madurez, que nos trae a esta tertulia. Yo les voy a plantear una primera pregunta muy general, que es hablar de esa soledad no deseada y de lo importante que es conocer, ¿no?, cómo afecta en esa etapa de la vida que unos denominan madurez, otros vejez, tercera edad. Hay mucha terminología al respecto. ¿Qué les parece si les explicamos a quien nos esté viendo en qué consiste eso de la soledad no deseada? Aunque parece que viene implícito en el término, pero a lo mejor no está de más centrar a qué se dedica y a qué se trabaja, o en qué se trabaja cuando hablamos de soledad no deseada. ¿Quién empieza? Matilde puede empezar a... Venga, Bueno, Matilde, encantada. como presidenta de honor. Pues está bien hablar de soledad no deseada, porque hay una soledad deseada, objetiva y subjetiva, que es maravillosa. Cuando te quedas sola en casa, cuando estás escuchando tu música, cuando estás paseando por el campo, hay soledades deseadas que son maravillosas, pero la soledad no deseada es un sentimiento de dolor, de tristeza, que en algunos casos acaba en depresión y que hay que intentar corregir y rectificar. Y la soledad no deseada suele ir acompañada de un sentimiento de pérdidas. Pierdo energía, pierdo fuerza, pierdo salud, pierdo seres queridos, pierdo amigos, pierdo redes de sociabilidad, y entonces los psicólogos, que están en la sala, y aquí hay bastantes profesionales de ese campo, pues lo que solemos decir es que ante las pérdidas hay que establecer nuevos contactos, nuevas redes que permitan alejarse de esa soledad y hacer frente. Los estudios de Europa, esto lo digo así un poco, un par de cosas para que animéis todos a hablar. Los estudios de Europa dicen que la soledad no deseada suele coincidir con un sentimiento físico y psíquico de no encontrarte bien, y el primer mensaje que se traslada es cuídate,
cuídate a ti mismo porque así te vas a ser capaz de cuidar a los demás y de sentirte bien con los demás. Y otra causa es la pérdida de contacto, de actividad social. Cuando uno se cuida para envejecer lo más lentamente posible y cuando uno dedica tiempo a hacer actividades de cualquier tipo, aquellas que más le satisfagan, estamos luchando contra la soledad eficazmente. Ahora mismo Ponferrada tiene un 24% de su población mayor de 65 años, es una cifra importante. Datos del último censo, de los últimos datos que publicaba el Instituto Nacional de Estadística. María Luisa, es un reto para una concejalía de mayores intentar llegar a ellos y sobre todo a derribar, ¿no?, esa sensación de deterioro y de pérdida de la que habla Matilde. Yo sé que el Ayuntamiento estaba elaborando un estudio precisamente, no sé si ya podemos adelantar algunos datos o le ha sorprendido algo a la concejala de lo que ve. Bueno, me ha sorprendido que cada vez hemos estado, y por supuesto después del paso de esta pandemia que todavía no se ha ido, he notado que ha repercutido mucho en el deterioro cognitivo, sobre todo de las personas más vulnerables. Estamos luchando un poquito contra la soledad no deseada, pero tenemos que educarnos un poquito porque hay mucha gente, por supuesto, las personas más vulnerables, ya entramos en ese núcleo, en ese colectivo de personas que a partir de cierta edad pues van teniendo ciertos deterioros. Pero hay gente joven que también se siente muy sola. Ha sido un problema bastante acuciante lo que ha habido durante el confinamiento y tenemos que ser capaces de captar cualquier sentimiento de soledad, tratar de atajarlo y teniendo en cuenta que estamos en una zona con población muy dispersa, con muchos pueblos pequeños, con poca gente, se está obligando, sobre todo a la gente mayor, esto del vaciado del medio rural. Es que no tiene servicios, necesitan, pero tú sacas a una persona de su entorno y la traes al núcleo poblacional de Ponferrada, la traes donde tiene los servicios más garantizados y estás matando a esa persona. Esa persona necesita que la arropes en su entorno y tratar de buscar cómo juntar a esas pequeñas personas dispersas en distintos distritos, digamos, y hemos querido empezar, por supuesto, aquí en el municipio con un proyecto piloto que le llamamos Proyecto Faro, dentro de este programa de la soledad no deseada, donde nos hemos metido en uno de los barrios más antiguos del municipio, Flores del Sil, que tiene población más dispersa, y hemos tratado de hacer pequeños paros del comercio de cercanía, farmacias, la misma iglesia, los servicios sociales, por supuesto, y hemos intentado poner un faro mayor donde poder acudir todas esas personas. Sobre ese proyecto Faro hemos preparado nosotros un vídeo que vamos a ver a continuación, pero voy a pedirles una primera opinión a cada uno. Vamos con Javier, que es la parte de la parte psicológica, ¿no?, de ese deterioro que provoca la soledad no deseada. Vamos a ver, yo me gustaría, para mí es un placer, os agradezco mucho compartir aquí el plató con todos los invitados, contigo. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho tanto Matilde como la concejala, pero me gustaría sobre todo conceptualizar un poquito la cuestión. Es decir, cuando hablamos de soledad, ¿qué sucede? La sociedad que estamos viviendo ahora, concretamente, probablemente nada tenga que ver con la sociedad que hemos tenido o que han tenido que vivir a 60, 70 años, ¿no? Estamos hablando de marcos temporales concretamente muy delimitados. Lo que es evidente es que una de las características más importantes de la soledad, ¿qué está pasando? Está pasando que cada vez hay viviendas unipersonales, estamos hablando nuevos tipos de familia, estamos hablando descenso en la natalidad, estamos hablando paro, estamos hablando sobre todo la desnaturalización del trabajo como punto de encuentro
y estamos hablando también quizás un proceso de envejecimiento que en mi opinión no se le da toda la importancia que se le tiene que dar. De ahí partimos. ¿Qué sucede? Que estamos hablando hoy concretamente de una realidad, como bien explica la concejala, muy dispar. Me parece muy importante sobre todo el proyecto que se desarrolla en el Ayuntamiento de Ponferrada, creo que es un acierto muy grande y lo suyo sería estudiar no solo la parte urbana, sino sobre todo la parte rural, que es ahí donde yo creo que quizás más invisible es esta soledad no deseada. Pero sin ánimo de extenderme demasiado, ¿qué sucede con la soledad no deseada? Es que cuando hablamos de soledad no deseada, en mayores de 65 años, tenemos que hablar de aspectos muy notables. A nivel inmunológico, obviamente, hay mayor deterioro concretamente, hay mayor problema de enfermedades cardiovasculares, mayores presencias de resfriados, etcétera, etcétera. A nivel emocional estamos hablando ansiedad, tristeza, resignación, hostilidad, pero también estamos hablando concretamente que efectivamente hay mayor deterioro cognitivo, que es muy importante. Pero claro, estamos viendo cuadros que quizás a lo mejor hace años no aparecían, pero ahora sí aparecen. Estamos hablando mayor presencia de trastornos adictivos, aumenta exponencialmente el consumo de alcohol, pero también problemas de conducta alimentaria en mujeres o en hombres mayores de 65 años, en el sentido de hay un incremento de la obesidad, y de eso no se habla. Y eso es muy importante. Aparte de otra serie de cuestiones de todo el deterioro que puede tener una persona cuando, lo que hablamos al principio, que percibe este sentimiento como algo parte de su etapa vital, no. Entonces, esto es un deterioro muy importante, porque claro, cuando hablamos de lo que es el proceso de envejecimiento, hablamos de una etapa de pérdidas, sí, pero eso es un porcentaje. Hay otros aspectos que no se hablan y que también son importantes y que tenemos que abordar. Porque hoy cuando hablamos de envejecimiento de personas mayores, hablamos de atención médica, claro que sí. Hablamos de atención psiquiátrica, claro que sí. Pero no hablamos de esto. Ni hablamos también concretamente de las necesidades emocionales que una persona obviamente puede tener. Lo importante que se ha visto durante la pandemia, durante el confinamiento. Pero cuidado, eso ha sido la ventana, en mi opinión, que ha mostrado este problema. Porque antes del COVID, obviamente la soledad no deseada es una epidemia clara y que es un problema que nos afecta a todos, sin discusión. Y eso me gustaría dejarlo claro, es decir, es un problema de todos y que hay que abordar, como bien ha dicho la concejala, me alegro, el equipo multidisciplinar. ¿Por qué? Porque obviamente es importante el papel de psicólogo, claro que sí, pero también es importante trabajadora social y otra serie de profesionales para abordar un problema muy importante. Bien es cierto que hay, obviamente, como muy bien ha dicho Matilde, hay estudios en Europa, yo he manejado estudios en Estados Unidos, en España estamos hablando prácticamente del 2018 para acá, la Universidad Autónoma tiene un estudio, la Fundación La Caixa tiene otro estudio, pero todavía faltan datos, en mi opinión, para poder entender esta cuestión, porque creo que es muy importante y necesita sobre todo recursos para poder avanzar en esta cuestión. Porque yo creo realmente que se está produciendo un cambio de paradigma. Es verdad que vivimos en una sociedad que penaliza la edad y que discrimina por cuestiones de edad en muchos aspectos, y que esa discriminación se acentúa cuando las personas llegamos a lo que se denomina la vejez, cuando uno cumple pues, más de 65 años y de ahí para arriba. De hecho, me imagino que esa situación es la que ha motivado que se cree una asociación como la que preside Lázaro, esa asociación que lucha contra la soledad. Lázaro, cuéntanos cómo se crea y a quién va dirigida, o cómo alguien que nos esté viendo puede conectar con la Asociación contra la Soledad. Bueno, hay una cuestión que desde el punto de vista estadístico, las personas mayores son de alguna forma las que sufren más discriminación o soledad no deseada, y las que tienen sobre todo uno de los miedos principales, como han hecho las encuestas, es el enfermar solo, enfermar sola, morir solo, etc. Pero yo creo que la soledad no tiene edades, que aunque estadísticamente las personas mayores son las personas más afectadas en número, sobre todo las mujeres, pero sin embargo la pandemia ha descubierto una cosa curiosa, y es que los adolescentes, los jóvenes,
les ha impactado más, se han sentido más solos, más solas que las personas mayores. Es curioso, porque yo creo que estaban poco preparados para enfrentarse a una situación de este tipo, y las personas mayores sí están más acostumbradas. Pero yo quería decir que una de las cosas que me parece importante es desestigmatizar la soledad. Es decir, las personas no se sienten solas porque sean raras, ¿no? Las personas, yo creo que hemos cambiado el modelo de sociedad, está cambiando constantemente. Vamos a una sociedad mucho más individualista. Antes a las personas solas las cuidaba la familia, fundamentalmente las mujeres, y hoy pues hay muchas personas mayores, por ejemplo, que están lejos de su familia, de sus hijos, etc. Y yo creo que ha cambiado un poco la situación y ha puesto en evidencia que el problema de la soledad es un problema de la comunidad, que la soledad no es una responsabilidad de todos, lo habéis dicho ya, ¿no? Y por tanto no nos podemos desentender, porque las personas somos sociales. Integrarnos en la comunidad es un derecho que tenemos todos, y si de alguna forma no se nos integra, pues se nos está marginando, se está violando nuestro derecho. Pero bueno, yo quería decir también que hay soledades, no solo soledad, porque la gente vive de distinta forma. Es distinto una persona que se encuentra sin las redes primarias porque ha cambiado de país, porque ha cambiado de trabajo, un inmigrante, un refugiado, que una persona que ha perdido a su pareja porque es mayor. Es decir, son soledades distintas. Que es verdad que hay muchas soledades, hay una soledad que, como decía al principio Matilde, cada uno elige, y hay otra soledad que es a la que uno se ve obligado, ¿no? Y esa soledad aísla y provoca un deterioro que se incrementa, especialmente cuando vamos cumpliendo años. Es verdad que la ciencia ha dado con la respuesta de alargar la vida de los seres humanos, pero ahora hay que dar contenido, ¿no?, a esa vida o esa prolongación de vida y, no sé, pensar en la vejez máximo como algo positivo, ¿no? No una etapa final en la que no hay presente. Hay que intentar dotar a la vejez también de presente, que es un tiempo verbal que practica uno cuando es joven, pero que a veces se olvida de practicarlo también cuando cumple años. Sí, sí, es cierto, pero la vejez no es un problema. La vejez, si tiene socialmente resueltos sus problemas, no tiene por qué afectarle la soledad más que a otro segmento de la población. Sí, hoy, como yo creo que soy el más viejo de esta tertulia, quería opinar sobre esto un poco, no sé si... Adelante, adelante, sí, esto es una tertulia y podéis, con respeto y educación, podemos cruzar reflexiones sin ningún problema. Sí. Bueno, yo creo que hay unos estereotipos sobre la vejez y es decir, que hay unos estereotipos que consisten en decir, bueno, pues estas personas son mayores, hasta los médicos dicen, bueno, le dices, ¿qué me pasa, doctor? ¿Qué me pasa, doctora? Dicen, bueno, eso es propio de la edad. Las personas mayores, oficialmente las que tenemos más de 65 años, somos el 20% de la población, una de cada 5, pero es que dentro de una década o antes de terminar esta vamos a ser una de cada 4. Es decir, como en Ponferrada, Lázaro, claro, como en Ponferrada. Claro. Ya son uno de cada 4. Es muy grave que se estigmatice y se le margine de los derechos a una cuarta parte de la población. Yo creo que aquí nos tenemos que poner serios las personas mayores y decir y reivindicar nuestros derechos. También tener una responsabilidad que la sociedad es nuestra. Hoy, ¿qué está pasando en España? Pues que todas las personas que se jubilan viven mucho más tiempo. Afortunadamente, ser viejo
es una ventaja que se debe a que la sociedad ha mejorado, que hay mejor sistema de salud, que las autoridades se han preocupado más del bienestar, que el nivel de educación ha fomentado hábitos más saludables. Es decir, eso es una ventaja enorme. Pero luego no se ha asumido que todo este porcentaje tan alto de la población deba tener un papel muy activo en la sociedad, en la línea de lo que dice la OMS, el envejecimiento activo. El envejecimiento activo no solo es estar, diríamos, haciendo cosas, sino es participar activamente en la ciudadanía. Y esto yo no sé si es que se teme, pero no se está fomentando. O sea, yo no sé si es que piensan que el día que todas las personas mayores participemos, pues no va a seguir la cosa así. Y que las generaciones han cambiado, que las personas mayores de los años 80 no son las de 2021. Primero porque hay un mayor, afortunadamente, gracias a la democracia y gracias a las políticas públicas de mejora en la educación, de mejora en la salud, de mejora del bienestar social, estas personas mayores de hoy, el baby boom, que van a jubilarse dentro de 1 año, 2 años, 3 años, son gente mucho más preparada que lo fuimos nosotros. Y desde luego hay que hacer que la sociedad a toda costa cambie ese estereotipo, porque si no, no se va a cambiar la realidad. ¿Sí? La verdad es que la sociedad tiene mucha responsabilidad en todo lo que está diciendo Lázaro, y también en ese apoyo, en tejer una red de protección para las personas que nos rodean y que se sienten solas. Y Ponferrada, como ya hemos adelantado, tiene un proyecto que están haciendo, que se está generando, que se llama Proyecto Faro. Vamos a conocerlo y vamos a escuchar a los voluntarios, a esas personas que vivían ajenas a este problema, cómo les ha cambiado la vida formar parte de este programa que pone en marcha, como decimos, la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Ponferrada. En el centro de día de Flores del Sil accedemos a un encuentro de varios voluntarios del Proyecto Faro con los técnicos de los servicios sociales del Ayuntamiento de Ponferrada. Los primeros son una de las piezas angulares de esta iniciativa, enmarcada dentro del programa de soledad no deseada puesto en marcha por el consistorio ponferradino. Y este proyecto un poco lo que pretende ser es una red comunitaria dentro de lo que es la ciudad de Ponferrada, para crear pues, la implicación de los vecinos, de la comunidad, de los establecimientos, de voluntarios y de la gente, para que se implique y colabore para ayudar a aquellas personas que se encuentran en situación de soledad no deseada. El Proyecto Faro se desarrolla de forma experimental en el barrio de Flores del Sil, y para ello ya cuentan con una serie de puntos, los faros encargados de alertar a las personas susceptibles de estar en situación de soledad no deseada. Que los faros serían los establecimientos que hay dentro del barrio o los recursos, como por ejemplo centro de salud, asociaciones, parroquias, establecimientos como farmacias, carnicerías, supermercados. Desde la puesta en marcha y de forma conjunta trabajan profesionales y voluntarios. Que lo que se pretende es servir de apoyo y de acompañamiento como personas de referencia y también facilitadores para que estas personas puedan tener un acompañamiento y un apoyo para salir de esa situación. Me encanta que le den visibilidad a este nivel, porque hay más gente de la que nos creemos o de la que sabemos en esta situación. Y ojalá esto se expanda y llegue a todos los barrios de la ciudad de Ponferrada, porque es una labor estupenda. La soledad no deseada es realmente un problema social que además claramente está a la alza, y me pareció muy interesante y muy bonito que una institución pública como es el Ayuntamiento haya invertido energía, tiempo y dinero en abordar este problema. Pilar Álvarez y Manuel Bustamante son dos voluntarios del Proyecto Faro. Hoy comparten experiencias con María Jesús Losada y Antonia Sánchez. Pero sobre todo lo que descubres es muchas más cosas sobre ti misma y te replanteas un montón de cosas y empiezas a ver el mundo con otros ojos y te haces consciente de problemas que antes no veías. Me parece que tengo una deuda con la sociedad, de que hay que devolverle algo a la sociedad. Entonces, empecé por hacer pequeñas cositas y así me siento más cómoda, porque si no, a ver, ¿qué hago yo aquí? No trabajo y cobro, voy a devolver algo de lo que la sociedad me da. Entonces, a mí me apoya mucho.
me siento más útil, más gratificada. De hecho, yo siempre me imaginé que había gente que estaba sola y he descubierto que hay mucha más de la que creíamos y que hay gente que está muy sola, pero tan sola como que te ingresan en el hospital y te piden un teléfono para avisar a alguien y no tienes a nadie que avisar. Tan sola como que faltas de tu casa 10 días y descubres que nadie se ha enterado que faltas. Entonces, bueno, ahí tú puedes ayudar y paliar cosas, pero no todas. Lo único que puedes es decir, oye, estoy aquí. Y me llena mucho hacer estas cosas. El voluntariado, yo recomiendo a todo el mundo que lo pruebe. Este proyecto va a cambiarle la vida a gente, estoy convencida. No solo a los usuarios del proyecto, sino a quienes participamos en ello. Porque a partir de ahí ya no vas a ver las cosas igual. El programa cuenta ya con 10 usuarios a los que los voluntarios les prestan tareas de acompañamiento, ayuda en traslados, apoyo emocional. Nos hemos encontrado que esa soledad también es emocional, en una gran parte, es una soledad social, porque son personas que se han sentido pues aisladas o excluidas socialmente. Entonces vemos que es súper importante poder prestarle las herramientas para que puedan salir de esa situación. El proyecto Faro lleva a cabo acciones de sensibilización como es el teatro de calle, mientras se ultiman otras propuestas como un documental y un certamen de fotografía. Lo que nos está costando un poquito es llegar a estas personas, llegar a las personas en situación de soledad no deseada, porque no solamente es cuestión de que los detectes y que alguien sepa que hay una persona que está sola y que necesita apoyo, sino que esa persona también quiera ella participar, que no es fácil. A mí lo que me gustaría además es que a través de este proyecto la gente se diese cuenta que todos podemos ayudar a los de alrededor. El proyecto Faro transita de momento por el barrio de Flores del Sil. La nave la pilotan los profesionales de la concejalía que aspiran en un futuro cercano a contar con un equipo específico que se ocupe de forma permanente de un programa en el que los voluntarios son imprescindibles, decisivos en la batalla planteada por el Ayuntamiento de Ponferrada a la soledad no deseada. Muchísimas gracias a todos por participar. Me he quedado con dos frases de este vídeo. Empiezas a ver la vida con otros ojos y hay mucha más gente de la que pensamos y hay gente que está muy sola. Voy a aprovechar la vuelta de este vídeo para hacer una pequeña pausa para la publicidad y a la vuelta reflexionamos sobre lo que nos deja este vídeo y lo que podemos hacer como sociedad por evitar esa soledad de la gente que nos rodea. Hasta ahora. Continuamos en este programa Cuídate, que lanza la 8 Bierzo y que hoy reflexiona sobre la soledad no deseada. Antes de irnos a publicidad veíamos un vídeo en el que intentábamos explicarles en qué consiste ese proyecto Faro que tiene en marcha el Ayuntamiento de Ponferrada. Es una experiencia piloto, concejala. Me imagino que la idea es que vaya creciendo. De momento, de ahí tienen que salir, ¿no?, las reflexiones para, digamos, sentar las bases, ¿no?, de que permitan que Ponferrada sea un lugar donde haya una red social que impida que nadie se sienta solo si no quiere estar solo o sentirse solo. Ya con este proyecto Faro que tuvimos que ponerlo en marcha, después habíamos pensado hacerlo antes del confinamiento y hemos tenido que postergarlo y ahora también estamos queriendo llegar al medio rural, que la Asociación de Alzheimer, en colaboración con la Fundación La Caixa, está colaborando también con nosotros en Dehesas, en Bárcena y en San Andrés de Montejos, donde van a estar un día a la semana, 2 horas cada día, y serán una especie de encuentros para la recuperación de nuestra historia, donde se pretende que la población cuente sus historias, sus tradiciones, comidas, se hagan excursiones para ver monumentos, que esto estaba aquí, no estaba aquí, intercambien impresiones, incluso tener para cualquiera ya un trato más personalizado para cualquier persona que lo necesite o que necesite acudir al médico o que le rellenen unos papeles o que tenga un trato con una psicóloga que va a encargarse de la parte emocional, digamos, de estos talleres. Y vamos, estamos bastante ilusionados. Ha habido
una afluencia en la presentación de bastantes personas, y después, cuando acabe todo esto, que será sobre septiembre del próximo año, trataremos de hacer un libro donde se recopilen todas las historias, anécdotas de cada sitio. Me parece que también es importante ilusionar de esta manera a la gente de los pueblos, que habrá mayores de 60, pero también hay gente que se va quedando un poquito al margen y que parece que no tiene ningún otro lugar donde adquirir. Entonces, aparte, desde Memoria estamos queriendo desarrollar estos proyectos de momento en estos sitios, y queremos abarcar muchas más zonas y distritos de Ponferrada. Nos falta capacidad, es el que mucho abarca, poco aprieta, iremos piano piano. Una duda que a mí me surge, siempre se dice que estamos en una sociedad muy individualista y que quizá ese individualismo no era tal en el mundo rural, y aquí se ha puesto sobre la mesa la necesidad también de llegar con este tipo de programas al mundo rural. La soledad, por lo tanto, no es una cuestión urbana o que se dé en las ciudades, donde muchas veces en esos macroedificios donde viven tantas familias, es verdad que uno a veces no sabe ni quién vive enfrente. Es algo que no suele pasar en los pueblos, pero estamos en un fenómeno que es, digamos, que no entiende, ¿no?, de cuánta gente viva en el entorno, es decir, que afecta igual al medio urbano que al medio rural. Sí, yo pienso concretamente que quizás es más visible en el medio urbano, es más visible quizás por el tipo de vida y sobre todo porque, bueno, es quizás donde este fenómeno se ve con más fuerza, ¿no? Se oyen voces de fondo que Javier, habla un poquito más alto, por favor. Sí, perdón. Quería decir... Que se oyen otras voces también, entonces se acopla y no se oye a ninguno. Bueno, yo decía concretamente que quizás es mucho más visible en el medio urbano, concretamente por, bueno, pues lógicamente por el tipo de vida y las características de lo que puede ser las grandes ciudades, ¿no? Pero quizás los que estamos más acostumbrados a movernos, bueno, obviamente Ponferrada es una ciudad importante, pero la comarca del Bierzo, como bien ha dicho la concejala, es una comarca concretamente muy dispersa territorialmente, y yo conozco situaciones, bueno, en municipios próximos a Ponferrada, en la que se puede dar concretamente lo que estamos hablando, es decir, hay soledad buscada, hay personas concretamente que eligen ese tipo de vida por las circunstancias, pero bien es cierto que hay otras personas que de alguna manera son víctimas de su propia historia de vida y obviamente pues tienen este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, a veces llegar hasta ellos no siempre es fácil, muchas veces por desconocimiento, por desconfianza, por falta de información, pero creo que también es importante abarcarlo, es decir, ¿por qué? Pues porque es una realidad, o sea, bien es cierto que hoy, la sociedad de hoy, estamos todos prácticamente, bueno, pues viviendo o trabajando en ciudades, se está viendo el modelo asistencial de personas que vayan a centros de personas mayores, pero no todo el mundo va a una residencia, o no todo el mundo tiene un familiar que se pueda hacer cargo o simplemente que pueda llevar hasta un centro de día o a otro tipo de actividad, no. Hay personas, como yo conozco, en municipios de muy poquitos habitantes, que prácticamente es el vecino de al lado que en cierto modo se hace cargo de esa persona. ¿Y qué sucede cuando ese vecino tiene una enfermedad, ingresa en el hospital o fallece? Pero es muy triste que uno falte de días y nadie le eche de menos, ¿no? Por eso esa soledad, que no solo es emocional, también es social, ¿no? Cuando uno pierde la vinculación con el entorno, al final... Sí, estamos hablando que cuando hablamos del concepto de soledad, normalmente los estudios refieren a estos dos tipos habitualmente, ¿no? Una sociedad más emocional, concretamente, en el que, bueno, pues es la pérdida, se produce por la pérdida de relaciones significativas, ¿no? Y hablando de datos, bueno, pues vemos que aquí en España hay un estudio que dice que hay concretamente aproximadamente un 24,3%, y estamos hablando de personas entre 20 y 39 años. Estamos hablando de... Y luego la sociedad social, que es cuando la falta de pertenencia a un grupo, y ahí estamos hablando de un porcentaje menor, pero eso se está dando. Y no estamos hablando de personas mayores de 65 años, lo que pasa es que quizás es más visible en la etapa que aquí hoy nos ocupa, pero desde luego es un problema, como he dicho al principio, muy notable, muy importante, y que desde luego creo que hay que tomar nota para darle una solución en base a lo que obviamente estamos ahora hablando, ¿no? Pero todo pasa, en mi opinión, sobre todo por informar
y educar a la población y a la ciudadanía de lo que sí es envejecer y de lo que no es envejecer. Estoy de acuerdo concretamente con el presidente en la que decía que las personas mayores hay que insertarlas, hay que integrarlas, claro que sí, forman parte de la sociedad. Lo que pasa es que para eso tenemos que ser conscientes de lo que sí pueden aportar. Y creo que en ese sentido todos necesitamos, desde mi punto de vista, una mayor sensibilización y sobre todo mayor conocimiento, porque creo que en este país, cuando uno tiene una determinada edad, parece que de alguna manera, directa o indirectamente, tenemos un poco apártate que vienen detrás, ¿no? Yo creo que eso obviamente no es adecuado. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, desde luego lo que yo sí quiero insistir, sobre todo, que soledad, llámese de una manera o llámese de otra, obviamente es un problema importante y que nos afecta desde luego a todos sin distinción. Matilde, que hace mucho que no la escuchamos, intervino al principio, estamos hablando de esta etapa de vida. Yo te levantaba el brazo. Usted que fue ministra además y sabe cómo se implementan políticas nacionales que tienen que cambiar en este país para que el colectivo de la tercera edad, que está ganando tanto peso y tanta fuerza, y ojalá todos lleguemos en el mejor estado, pero evidentemente la vida pues da muchas vueltas, como dice el refrán, pero ¿qué tiene que cambiar en este país para que se ponga en valor, como me dice Javier, al colectivo de la tercera edad? Para que nadie piense que llegar a los 65 años es como, bueno, ya acabé y ahora esperar, no sé, el viaje final, como dicen los abuelos. Bueno, voy a contestarte, pero luego quiero añadir algo de lo que se está diciendo y que es importante, quiero insistir en ello. Pues lo primero que hay que hacer es visibilizar a las personas mayores. Yo suelo decir que cuando las mujeres empezamos con la democracia a pelear por la igualdad en nuestro país, copiamos un eslogan de las mujeres suecas que decía: somos la mitad de la población, somos la mitad del mundo, pues ocupemos la mitad del cielo, ocupemos la mitad de la tierra y ocupemos la mitad de las responsabilidades. Y entonces yo digo que ahora, con ese 25% que en esta década, como recordaba Lázaro, se va a convertir en los países desarrollados, el 25% de su población y desde luego de toda Europa, vamos a ser mayores de 65 años, pues lo que queda es decir, ocupemos el 25% de la tierra, ocupemos el 25% del cielo, ocupemos el 25% del espacio y de la responsabilidad. ¿Y cómo? Pues mira, María Luisa Varela, nuestra querida concejala de Mayores y de Participación Ciudadana, lo ha dicho en sus primeras palabras. Si yo traigo de una aldea a una persona porque está sola a Ponferrada, la termino de hundir. Ha dicho algo así la concejala. Hay que ir donde está la gente y cuidarla allí. Es decir, lo que se necesita es hacer políticas de proximidad, acercarnos a donde están las personas, convertir en actores protagonistas y en el centro de nuestro trabajo a esas personas y llevar nuestras políticas allí. Y eso se puede sintetizar en una frase que es lo que tenemos que aprender el conjunto de la sociedad europea y, por lo tanto, la sociedad española. Es que la sociedad del futuro inmediato, es la sociedad de los cuidados. Hemos aprendido a cuidar a los niños y hemos desarrollado el cuidado de los niños, del cuidado de las personas con discapacidad, diferentes colectivos. Pues ahora, para todos, hombres y mujeres, y en las circunstancias que sean, el reto de las sociedades desarrolladas es crear sociedades del cuidado. Y eso es algo que tenemos que impulsar mucho más y hacer entre todos. Y desde luego en España se hacen cosas muy buenas, todo lo que es las ciudades amigables, todo lo que es los programas de envejecimiento activo, todos los programas de la OMS, como también ha recordado Lázaro, pero tenemos que dar un pasito más en la línea de lo que decía Javier del Valle, de que tenemos que mostrar todo lo que se va conociendo de las diferentes realidades, en el sentido de lo que tú misma has dicho, Silvia, de que hay que conocer mucho más determinadas situaciones, pues investigando,
para dar respuestas desde la proximidad y desde la configuración de una sociedad de los cuidados. Y eso se ve en el reportaje que acabamos de observar entre todos. Se ha ido donde está la gente, a sus barrios, a tiendas, a sus jardines, y la obra de teatro ha ido, los profesionales han ido, se han acercado donde están las personas, dando respuesta, escuchando y tomando buena nota para ver qué cosas había que seguir haciendo. Así que yo, a mi querido Ayuntamiento de Ponferrada, les felicito, les digo que están haciendo las cosas bien y que están poniendo a las personas en el centro de las políticas. Se hacen muchas cosas, la verdad. Tenemos otro vídeo preparado porque así aprovechamos y nos relajamos un poquito, porque siempre se habla de ese envejecimiento activo y hay muchas actividades que uno puede elegir si nos está viendo y no tiene nada en la agenda. Le vamos a ofrecer, por ejemplo, hemos pasado un ratito con el grupo de alumnos de un taller de Tai Chi, que parecía una disciplina ajena, ¿no?, a las personas de la tercera edad, y sin embargo la clase está llena y todo el mundo habla maravillas. Así que vamos a relajarnos un poquito con esta técnica china para participar en una de las clases de uno de los talleres que se celebran en Ponferrada. Y 3. Muy bien. Ahora cuando llego hacia arriba, tomo el aire y al exhalar bajo los brazos. Eso. Bueno, dejamos ahora el otro brazo y ahora hacemos el círculo. Ahí, atrás. Muy bien. Atrás. Va otro más. Y última vez, y ahora subo el brazo. Y ahora vamos hacia el lado derecho. Nos colamos en esta clase de Tai Chi, nos espera Claudia, que es la monitora. Bienvenida, Claudia. Gracias, muy bien. Aquí tenemos a los alumnos un poco habladores, a la espera de que empiece la clase. Sí, algunos sí. Bueno, tú eres profesora de Tai Chi. Cuéntanos qué beneficios tiene el Tai Chi para las personas mayores. Bueno, el beneficio es que es un arte milenario que hace más o menos 500 años que se empezó a dar y que es una técnica que son artes marciales, pero todo lento, suave, muy suave, todo relajado, con respiración. Al principio se hace estiramientos y luego se hace todos los ejercicios de relajación suaves. Es para las personas mayores, vienen bien porque, bueno, hay algunas que tienen problemas de espalda o de las piernas, y entonces como es un arte muy suave, se puede, va bien para todos. Que evita también que nos atrofiemos, ¿no? Porque es verdad que a medida que avanza nuestra edad, como que nos volvemos más rígidos, y me imagino que el Tai Chi ayuda también a que si uno tiene una caída, el impacto sobre el cuerpo sea mucho más suave. Claro, sí, exactamente. Y tienen también para las articulaciones y también, bueno, estiramientos para la espalda. Bueno, esto es un arte que es muy completo, muy completo. Bueno, Claudia, tú empezaste hace 30 años en tu Argentina natal, te has traído a España el Tai Chi, vemos que tienes mucho público. ¿Cómo encaja nuestra gente mayor una disciplina que podría ser considerada a lo mejor un poco rara, aunque ya no lo es, pero para ellos a lo mejor muy desconocida? ¿Cómo la aceptan? ¿Cómo la encajan? Bueno, al principio, bueno, como todo, así un poco reacios, pero después empezaron a venir, ya hace como 5 años que vienen conmigo, y entonces ya empezaron a estar bien. Bueno, ahora les voy a preguntar, pero ¿cuánto tiempo necesita una persona para ponerse al día de Tai Chi? ¿Es muy complejo? No, complejo no, pero se necesita para saber los ejercicios varios tiempos, varios años, si quieren, porque bueno, primero son ejercicios simples y luego se hacen coreografías y entonces está. Bueno, ya para terminar, ¿por qué le decimos a la gente que esté ahí, que no ha dado el paso, que se sume a Tai Chi para llevar lo que se denomina un envejecimiento activo?
¿Qué les podemos decir? ¿Qué le podemos decir? Bueno, que se animen, que es un arte que es muy fácil y, bueno, y es tranquilo y que es para todas las edades, tanto para personas jóvenes como para hasta 90 años. Pues bien, es un método bueno para aprender los ejercicios chinos y bueno, que me gusta. ¿Qué nota usted con la práctica del Tai Chi? Pues, cuando sale de clase, ¿cómo se siente? Me siento bien, más ligera, más que me muevo mejor y bueno, los ejercicios geniales y que va bien pues para todo el cuerpo. ¿Lleva mucho viniendo? Pues bueno, no mucho tiempo, pero bien, el que llevo bien. Por aquí, ¿ustedes qué tal la experiencia? ¿Qué sienten cuando salen de una clase de Tai Chi? Muy bien, muy contenta. Muy contenta, a mí me gusta mucho esto. Sí, pero es raro, ¿no?, hacer Tai Chi. ¿Qué es? Explíquenos, ¿qué es para usted el Tai Chi? Yo qué sé, no entiendo, yo no entiendo de esto. Pero se mueven, ¿no? Yo me muevo y estoy contenta y me gusta mucho. Y se siente bien. Y Claudia es muy atenta y muy agradable. Eso es lo más importante. Pues sí, sí. ¿Lleva mucho haciendo Tai Chi? Pues llevo ya 3 años o 4, pero no aprendo nada y cada vez me olvido de un año para otro. Bueno, si repite por algo será, ¿no? Sí, pero es porque me gusta, a mí me gusta. Muy bien, ¿y a usted, que se ríe, también le gusta? Pues lo mismo. Aquí se relaja uno y sale uno fresquísimo para la calle. Aquí sudemos, salimos con la mente despejada. Porque nos reímos, nos movemos y ahí está. Conocemos gente, ahí está. O sea, cosas que no da solo el Tai Chi, pero reunirse también, salir un poquito de casa, caminar. Sí, claro. Ahí está. En relación con otra gente, conocer gente y eso pues también nos va muy bien y salimos pues bien, muy contentos, muy alegres y muy bien. Claro. El Tai Chi, así visto desde lejos, parece una cosa rara. ¿Es muy raro? Es como un pequeñito baile. Sí, yo la verdad, una cosa lenta. Que ustedes practican el envejecimiento activo, ¿no? Sí. Qué maravilla, la verdad. ¿Cuánto tendríamos que aprender de las sociedades asiáticas y el cuidado y el trabajo de la mente y del cuerpo? Porque muchas veces hablamos de ese envejecimiento activo y hablamos sobre todo de mantener bien la cabeza, pero qué importante es mantener el cuerpo, las articulaciones, que es nuestra carcasa la que nos ayuda a levantarnos cada día de la cama y a disfrutar de un día a tope. La verdad es que es un tema apasionante, pero llegamos al final de nuestro tiempo. Tenemos al otro lado de la pantalla a 4 personas a las que no nos queda más remedio que despedir. Les puedo regalar 20 segundos como reflexión final, pero seguramente nos volvemos a encontrar en este programa porque el tema de la soledad no deseada, unido además a la vejez, es un tema apasionante y es un tema, como yo decía al principio, tan en boga y tan en vigor como el del cambio climático que tantas horas y horas llenan los espacios informativos. Así que, María Luisa, Lázaro, Matilde y Máximo, ha sido un placer contar con sus opiniones. A Máximo le hemos escuchado poquito, la verdad. Es que yo no oigo casi. Claro, es que es ininteligible las nuevas tecnologías, bueno, en fin, integrantes de la Asociación contra la Soledad, Matilde como presidenta de honor, Lázaro como presidente y Máximo también como integrante, esa asociación que nació hace unos años precisamente para poner el foco en esa situación que genera bueno, pues la soledad, cuando uno se siente solo y está solo y no quiere estarlo. Así que ha sido un auténtico placer contar con todos vosotros, María Luisa también como concejala de mayores, y muchísimas gracias y feliz tarde. Solo quería, ¿sí? Solo quería agradeceros a todos vuestra presencia y quería explicar un poquito que no somos viejos hasta que no perdemos la curiosidad. O sea, seremos viejos cuando hayamos perdido toda esa curiosidad. Tenemos que seguir y tratar de elegir qué vida queremos para nosotros.
seamos nosotros los que elijamos la forma de vivir ahora y en un futuro, que nuestros hijos, nietos y demás estarán algún día en esta misma situación, que puedan tener conciertos en casa de amigos, que puedan hacer celebraciones y al final hacer comunidad, hacer ciudad, hacer pueblo, que siempre se conocía antes, que se conocía todo el mundo. Si alguien faltaba a la panadería a por el pan de todos los días, ya rápidamente se activaban todas las alarmas y se iba a comprobar qué pasaba con esas personas. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestro edificio, con nuestra casa, con el que tenemos al lado. Y muchas gracias por todo. Así es, ser pequeños faros también que permitan que las personas que estén solas no se sientan tanto, porque al final puede ser un problema con el que nos encontramos nosotros también a lo largo de la vida. Muchísimas gracias a los cuatro, muchas gracias también a Javier, psicólogo del Hospital de la Reina, vigilante siempre a esos problemas que vienen añadidos. Bueno, en cualquier etapa. Es verdad que yo quiero dejar una reflexión final también, cuánto nos han enseñado los mayores en esta pandemia, cuánto tenemos que aprender de ellos en una situación en la que se encerraron y que lo peor se lo llevaban ellos, siempre estaban pendientes de que los demás saliéramos adelante y que se investigara sobre todo por la gente joven. Así que la verdad es que hay que darles un aplauso por lo difícil que lo han pasado, esta pandemia sanitaria que ha sido especialmente difícil para ellos. Javier, muchísimas gracias. A vosotros, Silvia, yo encantado de estar aquí y haber estado con este lujo de invitados. Nada, yo aquí estoy a vuestra disposición siempre, gracias. Bueno, y nosotros nos despedimos, volveremos con Cuídate dentro de 15 días con más asuntos que afectan a la tercera edad, a esa etapa que se abre y que siempre insistimos tiene que ser una etapa igualmente vital como lo puede ser la juventud. Muchísimas gracias. Gracias a ti.